¿Al viajar? No, en el mar. Por ejemplo, nadan con las tortugas en el ñuro. Ya, puede pasar. Tiene su tortuga en casa. Ya, y alguno de los niños se empieza a dar besos, empieza a lamerlas. Porque los niños, ¿qué hace un niño? Todo se lo lleva a la boca. Entonces puede lamer a la tortuga, ¿no? O sea, o a un sapo que encuentra en el jardín. Por allí puede haber algo de contagio, ¿no? Pero no es tan frecuente, pero puede pasar. No es lo más normal, pero pasa. ¿Cómo diagnosticamos? ¿Qué es lo primero que va a tener el paciente? Tenemos la salmonela tifi, que va a causar la fiebre tifoidea. Entonces, ¿cómo lo diagnosticamos? El mejor método, el más frecuente, el mejor método, el más específico, el más sensible, que me da 90% de sensibilidad prácticamente las tres primeras semanas, es el mielocultivo. ¿El mielocultivo qué implica? ¿Dónde se la muestra? Del sacro, del hueso sacro. Médula ósea específicamente. Puede ser del hueso sacro, o sea, del coxalo, puede ser del esternón, que son los huesos con mayor accesibilidad desde la piel, ¿no? O sea, en otros tenemos también médula ósea, pero lo más accesible es sacro y médula ósea porque acá hay menor musculatura. Tenemos piel, músculo, muy poquito músculo, y llegamos más fácil al hueso. Ya. El tema es, para un paciente que básicamente tiene diarreas y fiebre, ¿justifica hacer una punción de médula ósea? No. La punción de médula ósea, o sea, hay que romper el hueso, hay que penetrar el hueso, es una aguja gruesa y hay que romper, hay que meter piel, tejido subcutáneo, grasa, músculo, periósteo y hueso. ¿Va a doler? Sí. Sí, un montón, muy horrible. O sea, no me lo han hecho, pero he visto y duele horrible. ¿Ya? Entonces, ¿valdrá la pena hacer a todos los pacientes que se escucha salmonela un mielocultivo? No. ¿Es el mejor método? Sí. Pero en costo-beneficio, o sea, le voy a causar dolor al paciente, riesgo de sangrado, riesgo de hematoma, riesgo de infección. Creo que se hace cuando la cantidad de heces no es la adecuada para el diagnóstico. Cuando no he llegado al diagnóstico por ningún otro método. Cuando ya agoté todas las posibilidades, recién llego al mielocultivo. ¿Sí? Cuando no puedo hacer otra cosa. Entonces, ¿el mielocultivo es un muy buen método? Sí, pero costo-beneficio, honestamente nunca he visto un mielocultivo para salmonela. He visto mielocultivos solo para leucemias, para trastornos mieloproliferativos. Para eso sí se hace con frecuencia, pero para salmonela honestamente nunca he visto, pero es el más sensible, pero en costo-beneficio no es el mejor. El hemocultivo es muy bueno, nos alcanza hasta 70% en la primera semana. ¿Cuál es el problema? Que en la primera semana muchas veces no lo sospechamos todavía. Pero si lo sospechamos al principio, es un muy buen método. El que más utilizamos es el coprocultivo, porque alcanza hasta el 60% en la segunda semana, que es cuando más síntomas tenemos. ¿Ya? Cuando el cuadro se pone un poquito más claro, entonces en la segunda semana, por eso el coprocultivo es el mejor método. Es el más utilizado. El orocultivo básicamente no sirve para nada, ¿no? Alcanza su máxima sensibilidad en la segunda semana y luego es 3-5 o 0-0-0. Entonces, el orocultivo en este caso, para fines prácticos, no nos sirve. ¿Qué necesito hacer? Lo que más hago es el coprocultivo o el hemocultivo. El hemocultivo, por más de que sea muy bueno, tiene la sensibilidad más alta, es un método muy invasivo para este diagnóstico. ¿Qué es lo que yo más frecuentemente hago? Exámenes de sangre. Entonces, ¿qué ocurre? En la primera semana mi paciente viene con fiebre, ¿sí? Es lo primero que tiene. Y normalmente en la primera semana no tiene diarrea, está estreñidito. Entonces, yo tengo un paciente con fiebre. Y como no tiene diarrea, no pienso que es nada intestinal, ¿no? O sea, si ustedes tienen un paciente con fiebre y con nada intestinal, sin diarrea, no piensan que sea allí, piensan que puede ser garganta, puede ser en otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? A un paciente con fiebre le sacamos un hemograma, le piden un hemograma. ¿Y qué esperarían en un paciente con fiebre? Que los glóbulos blancos estén altos, normales o bajos. Altos. En todo paciente con infección tengo glóbulos blancos altos. Pero en la salmonela, en infección por salmonela, la primera semana los glóbulos blancos están normales. En la segunda bajan y en la tercera recién suben. Es una cosa rara. Entonces, si yo tengo un paciente con fiebre y con leucocitos normales, puedo pensar en esto, ¿no? A la primera semana. Sería lo primero que me va a orientar.
Entonces, ¿qué ocurre con cuántos son los leucocitos normales? 5.000 a 10.000, 6.000, 11.000, depende del rango, pero por allí va, 10.000, 11.000 es un muy buen rango. Entonces yo tengo mi paciente con fiebre, con malestar general, con todos los síntomas de infección, pero tiene 6.000 leucocitos. Me confunde. Primero me confunde y puedo pensar en salmonela. Y le empiezo a preguntar, ¿no? ¿Qué ha comido? ¿Dónde ha estado? Si ha estado de viaje o ¿no? ¿Qué ha comido últimamente? Y le puedo pedir en ese caso, en este caso me serviría el hemocultivo, ¿no? Pero antes, para confirmar, le voy a pedir una aglutinación. Esta aglutinación se llama la reacción de Vidal. Vidal con W, así. ¿Ya? Acá viene la parte un poquito abstracta de la reacción de Vidal. La reacción de Vidal se basa en un método de aglutinación y de dilución. Es decir, aglutinación, ¿qué cosa es? Cuando han hecho los grupos sanguíneos, le ponen... Lo reacta claro, anticuerpo, anticuerpo, y si forma grumitos, es positivo. Es positivo. Si no forma, es negativo. Es igualito. Pero hay una cosa más, hay una dilución. Vamos a ver, yo tengo mi paciente 1, mi paciente 2 y mi paciente 3. Normalmente yo diluyo mi gotita. Tengo acá voy a diluir el suelo fisiológico. Diluyo 1 en 80, o sea, tengo 79 partes de suelo fisiológico y pongo solo una parte de la muestra del paciente. ¿Sí? Una gotita de la muestra del paciente. O sea, le pongo 1 mililitro de suelo del paciente contra 79 mililitros de suelo fisiológico. Entonces está diluido de 1, una de 80 partes es suelo del paciente. Luego de eso, le agrego el anticuerpo. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Si aglutina, ¿qué significa? Que el suero de mi paciente tiene salmonella, ¿cierto? Entonces lo doy como positivo. Ahora, yo lo vuelvo a diluir, pero en esta nueva dilución lo voy a diluir en voy a poner un mililitro o una gotita de mi paciente y tengo 159 gotitas de suero fisiológico. O sea, eso sería 1 en 80, acá sería 1 en 160. Acá nuevamente le agrego la gotita del anticuerpo y no aglutina, en este caso. ¿Qué significaría? ¿Está en la primera semana? Ahorita vamos a ver eso. Ahora acá tengo otro paciente, igualito, tengo 80, 1 en 80. Tengo una gotita de mi suero y 79 gotitas de suero fisiológico. Le agrego el anticuerpo y aglutina. ¿Qué digo? Positivo 1 en 80. Acá, este mismo paciente, tengo 159 gotas de agua, una gota de mi paciente, le pongo el suero y aglutina. 1 en 160. Ahorita vamos a ver qué significa. Entonces le hago una más, 1 en 320. Acá tengo 319 partes de agua y tengo solo una gotita de mi suero. Le agrego el anticuerpo y no aglutina, se queda como está. ¿Sí? Y tengo mi paciente 3. En mi paciente 3 igual. Le pongo 1 en 80, o sea, una de cada 80, una de 80 partes es el suero. Le pongo el anticuerpo y aglutina. Uno en 160, 1 en 320. Le pongo una gotita del suero, 159, 319 del suelo fisiológico y le agrego el anticuerpo y aglutino. Aquí aglutino hasta 320. ¿En qué paciente tengo más concentración de bacterias? En el tercero. Yo sé que 1 en 80 matemáticamente es más que 1 en 320, ¿cierto? Pero vamos a interpretar eso. ¿Qué ocurre? Aquí yo he diluido una gota, o sea, una parte de mi paciente, del suero de mi paciente, en 80 y he encontrado bacterias. Cuando lo he diluido más en este paciente, en 1 en 160 ya no encontré bacterias. ¿Por qué? Porque está más diluido. En cambio aquí, en 1 en 80 me ha dado positivo.
lo he diluido más en 1 en 160, sigo encontrando. ¿Por qué? Porque en esta gota hay más bacterias que en esta gota. Entonces mi paciente 2 tiene más bacterias que mi paciente 1. Y mi paciente 3 todavía. En una gota de mi paciente lo diluyo en 80, me da positivo. Lo diluyo en 160, aglutina. Lo sigo diluyendo y me sigue dando positivo. ¿Qué significa? Que en esta misma gota hay más bacterias que en la del primero. ¿Sí? Encuentro mayor cantidad de bacterias. Entonces, 1 en 320, por más de que matemáticamente es mucho menos que 1 en 80, pero que me representa que por más de que esté más diluido, sigo encontrando bacterias. Entonces, esto es más positivo. ¿No? Acá tengo mayor cantidad de bacterias que acá, en 1 en 80. Normalmente yo empiezo diluyendo 1 en 20, 1 en 40, 1 en 80, pero recién doy positivo de 1 en 80 en adelante. Si en el examen les ponen, ¿no? Reacción de Vidal, 1 en 40. Negativo. 1 en 20. Negativo. De 1 en 80 en adelante recién es positivo. Lo normal es que 1 en 80 es en la primera semana y la segunda empieza a aumentar. Pero a veces, por la gran carga de bacterias, pueden encontrar 1 en 160 en la primera, ¿no? Pero lo normal es que se vaya aumentando. Eso es lo más frecuente. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Se entiende la reacción de Vidal? O sea, ¿por qué 1 en 320 tiene más bacterias que 1 en 80? ¿Ya? Entonces, esta reacción de Vidal nosotros la corremos en paralelo. O sea, corremos dos reacciones de Vidal a la vez. ¿Por qué buscamos dos antígenos diferentes? Buscamos el antígeno O y el antígeno H. El antígeno O, ¿dónde lo voy a encontrar? El antígeno O es el lipopolisacárido. ¿Y el lipopolisacárido dónde? ¿En qué bacterias lo encuentro? Gram negativas. En todas las gram negativas, ¿verdad? Entonces, si lo encuentro en todas las gram negativas, ¿es específico o no es específico? No es específico. Es totalmente inespecífico. Y en cambio, el antígeno H lo encuentro solo en el flagelo de Salmonella. Entonces, ¿es específico o no es específico? Sí. Entonces, es específico. Entonces, yo lo que voy a hacer es correr en paralelo 2. Yo cuando hago mi prueba, corro una contra el antígeno O y una contra el antígeno H. Ya, voy a correr una contra el antígeno O y una contra el antígeno H. ¿Sí? O sea, ambos serían del mismo paciente. Acá tendría 1 en 40, 1 en 80, 1 en 160, 1 en 320. ¿Sí? Son lo mismo, pero cada vez más diluidito. Como lo hemos visto, como les mostré en el dibujito, cada vez lo voy diluyendo más. Pero acá hago para el antígeno O y acá para el antígeno H. ¿Sí? O sea, corro dos a la vez. En el dibujo que les mostré solo uno. Pero yo normalmente hago dos a la vez. La diferencia es que, o sea, yo pongo una gotita de mi suero, del suero de mi paciente, con, en este caso, 39 de suero fisiológico. Y le agrego una gota del anticuerpo. En este caso le agrego el anti-O. Y acá le agrego el anti-H. ¿Sí? Y los corro en paralelo, ¿no? 40, 180, 160. ¿Qué ocurre? Acá me da positivo en 40. ¿Ven la aglutinación acá? ¿Ven la aglutinación acá? ¿La ven acá? Acá ya prácticamente se ha perdido. Entonces, positivo en 1 en 160. ¿Es positivo o no es positivo? Sí. Igual acá. ¿Veo aglutinación? Sí. Acá también. Sí. Acá también. Acá ya no. ¿Es positivo? Sí. 1 en 160. Para el antígeno O y para el antígeno H. ¿Cómo interpretamos esto? Positivo salmonella. Para que yo diga que mi paciente tiene infección por salmonella, tifi, que es la más frecuente, tenemos tifi para tifi como las más frecuentes, ¿qué tengo que tener? Mi paciente debe tener el antígeno O y el antígeno H positivo. Con los dos recién es infección. Ambos en 1 sobre 80 a más. ¿Sí? Por ejemplo, si mi paciente solo tiene el antígeno O positivo, ¿el antígeno O dónde lo encontraba? En cualquier negativa. Porque era el lipopolisacárido. Entonces puede que sea una reacción cruzada con otra bacteria gram negativa. Por eso no puedo asegurar que mi paciente tiene infección. ¿Ya? ¿Cuál es el problema con el antígeno H? ¿Es específico? Sí, pero no me indica que toda la bacteria esté presente. Solo lo encuentro en el flagelito de esta bacteria. Puede que ya haya pasado la infección.
infección, puede que la infección no esté activa, ¿ya? O que sea un recuerdo de una infección que ya pasó. Entonces me dice que debo tener los dos. Esto me dice que la infección sí está presente y esta que es específicamente salmonella, ¿sí? Si no tengo los dos, el O y el H positivos, no le puedo decir que es una infección por salmonella. Si solo está el O, no es infección. Si solo está el H, no es infección. Si están los dos, sí es infección. Y como mínimo 1/80. Si le da 1 en 40, 1 en 20, es negativo. Y doctor, para diagnosticar que un paciente esté como con la bacteria crónicamente, ¿podemos determinarlo a partir de que solo tenga el antígeno H? No, porque la bacteria sí va a estar presente. O sea, por más de que no cause... en el caso de los, por ejemplo, de los que tienen en la vesícula, ¿eso te refieres? Sí, lo que nos va a marcar es el antígeno H positivo porque no va a estar haciendo infección. Pero en ese caso, como ya te sale positivo y es, o sea, y es algo raro, en ese caso haces un cultivo. Y normalmente, ¿dónde haces? Hay que hacerle un procedimiento para obtener bilis. Bilocultivo. Ajá, hay que hacer un bilocultivo. Y hay que hacerle una CEPRE, una endoscopía o algo, ¿no? Para obtener la muestra. Ya no es tan fácil. O sacar y en este caso salga positivo, sacarle la vesícula al paciente. Ya, entonces, si solo les da, en su examen solo viene que el antígeno O les ha dado positivo 1 en 80, No. no, si no hay infección. No hay infección por salmonella en este momento. Ya, a modo fuera del examen para cuando estén viviendo y trabajando. Si tienen un paciente extranjero de un país donde claramente no hay salmonella, un 1 en 40 lo pueden considerar positivo, porque ese paciente no ha tenido, porque nosotros podemos tener títulos de 1 en 20, 1 en 40 nosotros, porque hemos estado en contacto con la bacteria o con bacterias similares, ¿no? Podemos tener algún tipo de recuerdo inmunológico parecido, algún tipo de recuerdo de bacteria parecido, pero ellos, aunque nunca la han conocido, no. Entonces lo podemos dar como 1 en 40 en ambos, le podemos dar positivo, no le podemos dar tratamiento. Pero en un paciente, ahora tienen un turista de la India, claramente, pues 1 en 40 no es nada, están igual que nosotros o peor. Entonces, 1 en 80 para arriba, ¿ya? Y normalmente, pues, a veces, porque nunca saben, en algún punto pueden atender gente extranjera, o sea, no es raro, ¿no? Se trabaja mucho con seguros, somos un país turístico, entonces, 1 sobre 40, si es un extranjero, tómenlo en cuenta. No hindú. Sí, de no país Sucio. en vías de desarrollo. En un país donde el sistema de saneamiento funcione bien, no debería tener nada, a menos de que ya lo conozcan. ¿Cuál es el problema con la salmonella? La salmonella tiene varias cepas y estas cepas son bastante variables, bioquímicamente. Pero no se preocupen, no tenemos todas las cepas, no tenemos que diferenciarlas. ¿Ya? Les dije que salmonella les producía SH2, ¿verdad? Sí. Entonces voy a tener tubos negros. Sí. Ya. Pero notan, ambas son cepas de salmonella. Pero vean, acá esta cepa es, si ven el fin, ¿es móvil o no es móvil? Si es móvil, inmóvil. Inmóvil, ¿ven? Pero sí produce SH2, pero es inmóvil. Entonces, de cepa a cepa pueden variarles, ¿no? Entonces, ajá, y los dos son salmonella, pero son diferentes cepas de salmonella. No. No sufres. Pero puede pasar. Por ejemplo, ven acá. El citrato es. ¿Recuerdan lo primero que les dije? Que presentaba citrato. Entonces, citrato positivo. La urea suele ser negativa. El zinc va a tener SH2 presente. También en el TCI va a tener SH2 presente. En el IA puede haber SH2 también. Y acá tenemos que esta cepa es móvil, ¿no? Es con puro tubo negro, salmonella. Y el citrato positivo. Okay. Entonces, Shigella. Shigella es, sí que es Shigella, pero no sé por qué por costumbre siempre se ha hecho Shigella. Y ya soy viejo para cambiar la costumbre, entonces la mantendremos así. Pero se escribe Shigella. Como que en general no fermenta la lactosa, entonces si yo lo siembro en Maconqui, ¿me va a cambiar el color de Maconqui o no? No. Se va a quedar de su color normal. ¿Ya? Son bioquímicamente inertes. ¿Qué quiere decir? Que no fermentan citrato, no van a fermentar los azúcares completamente, el IA no va a haber descarboxilación ni desaminación. Hasta ahora todos los tubos en IA siempre hemos visto K sobre K, o hemos visto R sobre A, que es propios.
Aquí el IA es K sobre A. Y recuerdan que... El Citrobacter creo que era K sobre A, ¿no? No, el Proteus era R sobre A. Y el Citrobacter normalmente era K sobre K. Ajá. Y podía ser K sobre A en algunas cepas también raras. Pero y recuerdan, cuando tenía K sobre K, descarboxilación. R sobre A, desaminación. Otra variante, negativo. Este es negativo. Entonces, bioquímicamente es inerte. Normalmente no vale la pena hacer de los tubos. Lo vamos a hacer acá. Acá se hacen con fines docentes. Pero normalmente no vale mucho la pena. O lo se hace para confirmarte que todo es negativo. Igual, se transmiten por la misma vía fecal-oral y las dosis infectantes también 10 a 100 bacterias son suficientes. Es decir, con muy poca bacteria causa enfermedad. Entonces, ¿ven los tubos? Citrato. ¿Negativo o positivo? Negativo. Negativo. Este es el TCI, el IA, K Sobre A. Este es el TCI, K sobre A. K sobre A también. Este es la urea y este Negativa. es el zinc. Negativo. Negativo. Y ahora, ¿También es inmóvil? algunas cepas sí, algunas cepas no. Ya. Lo más importante para que diferenciemos estas es el citrato. Ya. Citrato positivo, citrato negativo. ¿Ya? Ya. Citrato positivo, salmonella. Citrato negativo, ¿ya? Fija pareja. En Shigella hay un montón de grupos de especies de Shigella, pero tenemos 4 importantes que son la Disenteriae, Flexneri, Boidi y Sonei. Sí, que son las 4. ¿Y por qué es importante aprenderlas en ese orden? Porque se les da grupos. El grupo A es Shigella Disenteriae, el grupo B es Shigella Flexneri, el grupo C es Shigella Boidi y grupo D Shigella Sonei. ¿Y por qué es importante? Porque en el examen les ponen, corresponde a Shigella del grupo B. ¿Y cuál es lo importante de Shigella Flexneri? Shigella Flexneri es la única que produce gas. Es la única de las 4, la Shigella Flexneri. Grupo B. Es la única que, entonces en el examen les pueden poner. La Shigella del grupo A produce gas. No, solo la del grupo B que es Flexneri, la única que produce gas. Y ahorita vamos a ver cómo los diferenciamos. Hay unas diferencias con el manitol, pero en general son bastante débiles, ¿no? O sea, unas reacciones bastante débiles. De aquí, la más frecuente, la más importante, la más abundante, Shigella Disenteriae, que es la más virulenta, la más frecuente. Shigella Flexneri, que es la del grupo B, por eso es importante recordarla porque es la única que produce gas de gas 4 Shigella. Entonces, vamos a cultivarlas. ¿En qué las vamos a cultivar o de dónde las vamos a cultivar? McConkie. Sí, empezamos por ahí. ¿Qué muestras obtenemos? ¿Qué vimos que podíamos hacer? Mielocultivo, que normalmente no hacemos, pero podemos. En mielocultivo, así vea una colonia, eso es positivo porque en el líquido, en la médula ósea no debe haber absolutamente nada. ¿Ya? Es un santuario, no debe haber absolutamente nada. Y normalmente, ¿qué era lo que más usábamos? Coprocultivo. Entonces usamos las heces, ¿no? Podemos cultivar otros lados, orina, sangre, ¿no? Hemocultivo, urocultivo. El urocultivo les dije que era básicamente inútil, porque tiene una necesidad mínima, pero se puede hacer. En la segunda semana llega al 30%, se puede hacer. No es lo más frecuente, pero se puede. Entonces, yo tengo un paciente que viene con disentería, con diarrea, con Mucosa y sangre. ¿no? Entonces, ¿en quién voy a pensar? En una E. coli enterotoxigénica. Enterotoxigénica, enterohemorrágica, salmonella, shigella. Voy a pensar en una enterobacteria. La enterobacteria, ¿qué eran todas las enterobacterias? Bacilos gram negativos. ¿Dónde sembran enterobacterias? McConkie. McConkie. Entonces siembro en McConkie. Si además yo quiero ser más específico con salmonella, shigella, puedo usar estos agares. El agar SS, que es el agar salmonella shigella. Justamente porque además de que facilita el crecimiento, me permite diferenciar entre salmonella y shigella. Pero ya vamos a ver cómo. El agar XLD, que también lo hemos visto anteriormente, que también tiene carbohidratos, y también me permite diferenciar entre ambos. Y el agar Hectoen, lo hemos visto el Hectoen, me parece antes. No. Creo que no. No. Bueno, no lo vamos a ver, pero teóricamente sí. Hectoen también me permite el crecimiento y me permite diferenciar entre salmonella y shigella. ¿Cómo diferencia salmonella y shigella? Salmonella tiene una producción de SH2. Shigella no debe producir SH2.
Entonces, cuando se produce ese H2, ¿cómo se ponen los tubos? En este caso, con estos agares, las placas también se ponen negras en las colonias. Y de esa forma los diferencia. En salmonella, ¿no? Sí, salmonella. Entonces, ahorita vamos a ver el tubo, pero también en algunas oportunidades puedo usar el caldo de selenito, que cuando le pongo bacterias y cuando crecen las bacterias se pone turbio. En el agar McConkey, si yo siembro salmonella, va a cambiar de color a un color rosado leve. No fermenta, no es tan intenso como el del E. coli. El E. coli era bien moradito, rosadito, bien bonito. Este no toma un color tan intenso. Fermenta la lactosa muy lentamente y mucho más débil, pero lo hace. En cambio, Shigella no fermenta la lactosa. Se va a quedar, el McConkey que parecía ligeramente anaranjado, se va a quedar de ese color. Creo que dijo la doctora que quedaba color madera, Sí. Algo así, madera, dijo. Ligeramente anaranjado, es un color roble. Sí, es un poco más exquisito, sí. El agar SS, Salmonella Shigella. En el agar Salmonella Shigella SS, las colonias se ponen así, negritas, solo las colonias. Toman este color. Se parece un poco al Brett Parker que vimos, ¿cierto? Ah, sí. Solo que este es un poco más anaranjadito. Y así se va a poner las Shigella. ¿Ven? Las colonias no son negras. En el agar XLD, las colonias también se ponen negras de salmonella. Las de Shigella no se ponen negras. ¿Por qué? Porque no se ha producido ese H2, el hierro no se ha utilizado. Y en el agar, este es el agar Hectoen. El agar Hectoen es un agar verdecito y se va a poner igual, las colonias negras cuando es salmonella, las colonias no toman color negro cuando es Shigella. Y en el caso de Shigella les dije que podía diferenciar de salmonella con Shigella, ¿verdad? O sea, perdón, Shigella tenía que diferenciar Disenteriae, Flexneris, Boyd y Sonell, ¿no? Entonces, ¿cómo los diferencio? Con estos tubitos. Acá tengo el suero de mi paciente. Saco el suero de mi paciente y lo pongo acá. Pongo acá, pongo acá, pongo acá. Todo es el mismo paciente. Y le agrego una gota anti-Flexneri, una gota anti-Sonell, una gota anti-Boyd. Y acá, ¿dónde aglutinado? Entonces, ¿qué Shigella es? Flexneri. Tipo B. Ajá. Entonces, si en el examen les viene señalada esta, en el quiz les viene señalada esta, y les pongo como alternativa, produce gas. Sí. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Gracias. Por ejemplo, ¿ya? O les señalo esta y les pongo, es una Shigella del grupo A. Verdadero. ¿Cuál verdadero? Falso. Del Aedes disenteriae. Con los... ya. Ajá. Con Sonell dicen, ¿no? Ajá, Sonell. El Sonell es el D. B, exactamente. Entonces, tengan cuidado. Ya. Este cuadro no le vamos a hacer mucho caso por ahora, porque nos faltaría Pseudomonas, que lo vamos a ver la semana que viene. ¿Ya? Con Pseudomonas completamos esto. Sí, porque vamos a ver la próxima semana Pseudomonas. Ya. La fermentación aquí es mucho más discreta que en las otras bacterias, que sí era mucho más marcada, que era bien intensa. ¿No? Por ejemplo, recuerdan el MB, que se ponía bien bonito porque se fermentaba bien la lactosa. El McConkey igual, se ponía bien rosadito. Acá es mucho más discreto porque no es tan... Sí, no fermenta tanto y demora en fermentar, demora en crecer, es más lentito.